Y a esta hora de la mañana ya estamos enlazados con el periodista Néstor Rosani, experto en conflicto colombo-ecuatoriano, que nos atiende esta conversación desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Néstor. Buenos días, bienvenidos a Noticias Oro Mar. Usted que es especialista en estos temas, Ecuador está viviendo momentos sumamente difíciles, duros, complicados y hostiles. ¿En qué se asemeja a la crudeza que vivió Colombia, este conflicto o esta guerra que estamos viviendo en el Ecuador, con la época de los 80s y los 90s de Pablo Escobar en Colombia? Bienvenido, Néstor. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Pues se asemeja desde el punto de vista que están parados todos en la plata de la cocaína y el narcotráfico, que es un recurso muy boyante y eso les permite tener una capacidad de amenaza que no la tiene otro tipo de organización. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las estructuras del cartel de Cali y Medellín realmente tenían era una guerra dura contra el Estado. Pablo Escobar fue congresista, quería ser presidente, su enemigo era la clase política tradicional porque los conocía, entonces tenía como otro enfoque de esa guerra. La guerra de las bandas ecuatorianas no es contra el Estado propiamente dicho, sino por poder y por dinero. Ellos lo que les interesa es el dinero, más no el poder político, como en un momento lo quería Pablo Escobar, que le gustaba la política. Entonces ahí hay una diferencia. La diferencia es que Pablo Escobar también construyó una estrategia de guerra donde el objetivo era la sociedad civil, y los carros bomba que llenaron a Bogotá, a Medellín, a Cali, una guerra entre dos bandas del narcotráfico, llegó al punto que en 1989 se habló que Colombia era un país inviable y que casi que Naciones Unidas tenía que intervenir porque no había cómo el país se desarrollara. Tuvimos 4 candidatos asesinados presidenciales, o sea, era un mar de sangre la Colombia de los 80. Ecuador no ha llegado a ese límite. Ecuador lo que tuvo fue un estallido, una cosa, pues digamos, muy fuerte, pero minimizada en el tiempo. Lo que vivió Colombia fue por décadas y todavía lo sigue viviendo porque en el último año tuvimos más de 100 masacres en Colombia. Es decir, que Colombia viene viviendo esta guerra contra el narcotráfico entre 40 y 50 años y aún no logra recuperar la estabilidad, la tranquilidad de este país hermano. En el caso de Ecuador lo lograremos si es que tienen diferencias de objetivos entre las mafias criminales de Colombia y las estructuras criminales de Ecuador. Es decir, que más temprano que tarde el Ecuador estará recuperando la tranquilidad y la paz. ¿Es probable aquello? Yo lo veo difícil por lo siguiente. Ecuador, y rápidamente, Ecuador se convirtió en un país de tránsito. Ecuador no existía en la ecuación. La cocaína, los primeros productores, Colombia el primero, Perú el segundo, tenían rutas hacia el norte, pero Ecuador no figuraba. Por eso Ecuador vivió en paz y tranquilo durante muchos años mientras Perú y Colombia están incendiados. ¿Qué fue lo que pasó? A la finalización de los acuerdos de paz en Colombia, los grupos armados y de narcotráfico se recuestan en las fronteras y en especial en la frontera con el Ecuador. Por ahí va a salir en las 2 provincias de Colombia, del Cauca y del Valle y de Nariño, ahí se va a concentrar el 70% de la cocaína que produce Colombia. Esa producción se va a recostar hacia el Ecuador y Ecuador termina convertido en un país de tránsito. Por eso es que llegan las bandas mexicanas a Ecuador, llegan las bandas de los colombianos y Ecuador termina metido ahí en el sándwich entre el primer y segundo productor del mundo. Entonces ya hay una estructura operando de narcotráfico dentro del Ecuador y eso hizo que esa violencia, digamos, que estallara. Ahora, ¿por qué no va a ser rápido en el tiempo? Colombia ha tenido, por ejemplo, el Plan Colombia, la inversión de Estados Unidos, y les doy un dato relevante. Cuando Estados Unidos comienza el Plan Colombia, acá habían 170.000 hectáreas de hoja de coca y después, eso fue en 1998, y en el 2004 vemos que hay más de 220.000 hectáreas de hoja de coca. Después de una inversión billonaria de Estados Unidos acá, se han hecho todas las formas posibles y por el contrario, en vez de disminuir la producción de cocaína, aumentaron. Entonces es un negocio que deja tantas ganancias que los países casi que quedan secuestrados en él porque no hay una forma para poder liberarnos de esto. No lo ha conseguido Perú, no lo ha hecho Colombia, no lo ha hecho México y seguimos hoy todavía combatiendo este fenómeno del narcotráfico, que ni siquiera ya es a grandes escalas, sino también hay un tema de narcotráfico, microtráfico dentro de las ciudades que está poniendo en jaque a ciudades como Bogotá, Lima o Quito. Néstor,
En el año 2000, más o menos, en Ecuador y en Manta precisamente, operaba una base norteamericana. Posteriormente, el gobierno de Rafael Correa la retiró precisamente porque quería defender la soberanía. Ese fue su argumento. Esto permitió que el océano, que es inmenso y infinito, quedara vulnerable para que penetraran precisamente quienes se dedican al tráfico de droga. Es decir, que lo que se vigilaba en un principio a través de la base norteamericana prácticamente quedó libre para que se puedan utilizar por estos grupos que trafican droga. ¿Dejamos vulnerable al país cuando salió la base norteamericana de Manta? Yo creo que personalmente no era tan estratégica como uno pensaba en un momento. O sea, había algún tipo de interdicción, pero Colombia, por ejemplo, sus bases hacia el Pacífico, hacia el Caribe, Estados Unidos las ha operado, pues digamos, las ha operado en términos de que hay personal americano, tenemos toda la cooperación, el Plan Colombia, mejor dicho, los americanos están aquí hace mucho, en todas las bases colombianas. Y la conclusión es que Colombia no ha dejado de ser nunca, ni un solo... Perfecto, con base o sin base, en todo caso, ese negocio lamentablemente afectaría a países como Colombia y también el Ecuador. Este país, a través de su presidente, Daniel Noboa, ha incorporado un programa denominado el Plan Fénix, que precisamente es para combatir la lucha contra las mafias criminales. Ya los militares, junto con la Policía Nacional, han salido a las calles para neutralizar a estas bandas criminales. ¿Qué otras cosas más debería incorporar el gobierno para enfrentar esta lucha que definitivamente mantiene en zozobra y con terror a los ecuatorianos? Sí, es muy importante hacer todas las acciones que estén en manos del Estado, que se puedan ejecutar. Digamos, Colombia lo hace. Digamos, hay dos miradas de esta moneda. Es como realmente con esto vamos a solucionar el problema y les podemos prometer que a un año ya todo se solucionó y va a ser la vida como antes. Como analista y periodista les diría, no va a pasar porque Colombia no lo ha podido hacer ni con toda la cooperación. Ahora, ¿por qué no va a transformarse entonces? Que esa es la otra mirada. Entonces no hagamos nada y pues que el crimen organizado se tome el país. No, pues tampoco. También por eso tenemos unas fuerzas armadas de policía y una institucionalidad que está trabajando. Entonces, digamos, hacer lo que uno humanamente puede hacer. Y en eso está ¿qué? Primero la inteligencia, una modificación en la estrategia de inteligencia. Ecuador tiene a su favor que ya tiene vecinos con mucha experiencia. El que más tiene experiencia es Colombia, la policía colombiana, las fuerzas militares de Colombia tienen mucha experiencia en inteligencia y tiene recursos y tiene equipos de última tecnología y tiene toda la cooperación. Lo segundo, Ecuador también se va a apoyar en el Comando Sur de los Estados Unidos para que empiece a llegar mucho más capacidades en términos de esa inteligencia para fuerzas militares y policía. Y hay actores internacionales como el Mossad israelí, el MI6 británico, que son agencias de inteligencia históricas y que Colombia se ha recostado en ellas, les ha pedido cooperación, asesoría y Colombia por eso pudo llegar a hacer la operación Jaque, la operación Fénix, la baja de los principales cabecillas de las FARC fue a través de operaciones de inteligencia. Entonces ahí es un tema determinante. Y lo segundo va a ser en términos de adquisición de equipos, en temas militares, de policía. Hoy hay mucho se trabaja con drones, con tecnología de punta, centros de comando y control. Entonces yo creo que Ecuador va a replantear su estrategia en materia de seguridad rápidamente, le toca además rápidamente, e intentar ponerse al día, digámoslo así, con las fuerzas militares del las fuerzas militares del Perú y de Colombia, a ver si los tres países alineados pueden crear una gran estrategia conjunta contra el narcotráfico. Es decir, que es sumamente fundamental que el Ecuador reciba la ayuda a través de la cooperación internacional de estos países que usted menciona, así como también de los servicios de investigación, entre ellos del de Israel, al Mossad, el FBI, la DEA, etcétera, para que nos ayuden a enfrentar esta guerra que es gigantesca y, como usted lo acaba de manifestar, probablemente no se logre vencer al enemigo en tan corto tiempo. Y es una guerra que probablemente también perdure en el tiempo. Sí, y la ciudadanía, además de esta cooperación, de esta llegada de equipos, de capacitación de miembros de la fuerza pública,
la ciudadanía también va a tener que empezar a convivir con un flagelo tan difícil como este. O sea, los días que Ecuador dolorosamente veía esto desde el televisor y lo veía qué pasaba en Perú y veía la guerra en Colombia, pues ahora dolorosísimamente, y ese era como nuestro miedo, que se pasara para Ecuador, y se pasó finalmente, pues ahora también uno tiene que adaptarse a vivir con esa situación. Y acá en Colombia fue sumamente doloroso, lo que hablábamos ahorita en la década de los 80, el país, mientras casi que lo declaraban inviable, pues todos los días la gente tenía que salir a trabajar con miedo, y lo hacía. Y hoy en Colombia, en el 2024, después de que se firmaron los acuerdos de paz con la FARC, que los paramilitares se desmovilizaron, hay muchas zonas del país que siguen siendo dominadas por grupos armados y la gente le toca convivir. Entonces hemos llegado a este punto. Hay zonas donde manejan el narcotráfico la movilidad, la persona tiene que salir, llega donde está la policía, trabaja donde hay una población, un pueblo, y regresa en la noche nuevamente a donde está el grupo armado ilegal, y le toca adaptarse porque pues están en el campo y pues así conviven. Es muy difícil, o sea, la realidad que vivimos en América Latina, por eso para los europeos es pensable cómo sobrevivir en medio de un conflicto. Néstor, las cárceles se han convertido en los cuarteles de guerra, en ese fortín de las mafias criminales en el país. Seguramente algo similar pasó y pasa en Colombia. Hoy el Ecuador, a través de su denominado Plan Fénix, ha desarticulado, según se dice a través del Ministerio de Gobierno, 28 estructuras criminales terroristas, y ha logrado capturar y recapturar a 1.500 miembros de estas posibles estructuras criminales. Que vuelvan a las cárceles es agudizar el problema, porque ahí o desde allí están operando las bandas criminales para cometer los atentados ilícitos y la violencia que se está provocando en el país. Sí, la idea es que la estrategia finalmente es el Estado recupere el control de la cárcel. Hay que tenerlos en la cárcel, pero con el Estado garantizando y administrando la cárcel. Lo que pasa, y yo creo que de México a Argentina, en nuestra región, es que las bandas de crimen organizado este año 2024 mataron a una serie de comerciantes, la ciudad en zozobra, suplicándole a la policía porque el líder de la organización que está mandando a matar a la gente está sentado en una cárcel. O sea, suplicándole a las autoridades que lo paren dentro de la cárcel, porque él está mandando todas las órdenes desde la cárcel. Después de, o sea, ¿cuántas vidas se tuvieron que perder para que al final dijeran, bueno, lo vamos a trasladar a una cárcel de máxima seguridad? Y les hablo de las noticias de estos 2 últimos días en Colombia, puntualmente en Bogotá. Eso lo que nos demuestra es que es un tema vivo, que las autoridades no tienen el control de las cárceles, y que estas organizaciones realmente, con el músculo del narcotráfico y la corrupción, son los dueños y reyes de las cárceles. Que los estados retomen esas cárceles realmente, y no porque acá nos pasa mucho, como que hay un tema grave, entonces sale el director de la cárcel, el director de la institución penitenciaria, y ya como que hay una parte de tranquilidad, pero uno ve a los 6 meses todo vuelve a la normalidad. Eso nos ha pasado en Colombia durante décadas. Entonces esperamos que en Ecuador realmente esto sea una política de Estado, y que el Estado ecuatoriano retome el control de esas cárceles realmente. Ahí sí el tiempo lo dirá. El tiempo dirá, y ojalá que más temprano que tarde se acaben estas pesadillas que viven estos hermanos países, Colombia y Ecuador. Muchísimas gracias, Néstor Rosania, por atender esta conversación desde Bogotá, Colombia, y por estas orientaciones que son importantes, y esperando que en este país se tomen las decisiones más acertadas, y ojalá que la construcción de esas nuevas cárceles de máxima y alta seguridad permitan controlar el sistema carcelario en el país, y que nuevamente vuelva la calma entre todas las familias ecuatorianas.